Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que van a estar en este momento, en este video. Le damos gracias al Señor por su misericordia, ya que Dios nos permite la oportunidad de poder estar, ¿verdad?, nuevamente acá en este lugar para poder transmitir este video, este mensaje. Así es que, bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos que ya vienen en cierta manera, bueno, llegando al video. Nuestra hermana Kimberly, Dios le bendiga, Dios bendiga a su familia, nuestra hermana Saraí, que ya está con nosotros. Dios bendiga a nuestra hermana, dice, hola pastor, bendiciones, amén hermana. Dios le bendiga, gracias por compartir, ¿verdad?, el video. Bueno, a todos los hermanos que ya están acá con nosotros, van apareciendo ahí poco a poco en la lista. Nuestro hermano Otoniel. Dios bendiga a nuestro hermano, su familia. Ok, ahí estamos, le damos la bienvenida a nuestros hermanos. Así es que le damos gracias a Dios por esta bendición que tenemos en este momento. Y bueno, vamos a tratar de compartir el video para todos los hermanos que desean verlo. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Norma Salazar. Dice, Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana. Qué bueno que ya están con nosotros en este momento. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Dios es bueno. Aquí estamos. Ok. Todos los hermanos que se vienen agregando, les damos la bienvenida. Es un privilegio poder estar acá. Qué bueno. Sí, ahí están los hermanos. Ahí reportándose. Vamos nada más a compartir acá, hermanos. Necesito hacerlo. A todos los hermanos que siempre me dicen, envíenmelo, por si acaso no puedo, no tengo tiempo, yo lo veo en repetición. Así es que estamos enviando a todos ellos, ¿verdad?, el mensaje. Dios bendiga a Norma Ivana Melgar, ¿verdad? Un saludo hasta El Salvador, como también le damos la bienvenida a Dey Martínez. Un privilegio estar, ¿verdad?, acá en este momento. ¿Ven? Claro que sí. Es una bendición poder estar acá en este estudio de la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos, hermanos. Y déjenme compartirlo nada más. Quiero hacerlo con los hermanos que me aparecen acá. Poder ver. Los hermanos puedan acceder al video. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena García, que ya está con nosotros también. Dios le bendiga a nuestra hermana grandemente. Bueno, y a todos los hermanos. A ver por acá. Ok. Aquí estamos. Ok. Los hermanos reportándose. Bueno, creo que vamos a llegar hasta acá. Hemos tratado de compartirles a algunos hermanos. Ayúdenos ustedes a compartir, hermanos, este video. Dios bendiga a nuestro hermano Oscar González. Bendiciones, hermano, para usted y su familia. Como también para nuestro hermano Manuel Pizarro García. Dios le bendiga. Buenas tardes, siervo. Anoche me dormí, dice el hermano. La madrugada, pero acá estoy. Qué bueno, hermano. Gracias al Señor para que estamos acá.
Luis Reinaldo, bendiciones del Señor, dice nuestro hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga. Le damos la bienvenida también a nuestra hermana Rosalba Cuadra. Estamos acá, ¿verdad?, en este momento, en este estudio. Bien, ayúdenme usted a compartirlo. Ya envié algunos, ¿verdad?, algunos hermanos para que se puedan activar y compartir el video. El tema que traemos ahora es ¿qué significa el bautismo cristiano? Ayer hablábamos acerca del bautismo en agua y quisimos referirnos, ¿verdad?, a ese punto, ¿verdad?, del tema, que era el agua. Y hablábamos que casi en todas las religiones del mundo conocidas que existieron y existen hasta el día de hoy, podemos decir, hermanos, que un 90% de los que bautizan, porque pues, la mayoría de religiones lo hacen a través del agua o con agua. Entonces estuvimos explicando el simbolismo del agua, lo que las culturas antiguas creían y qué es lo que dice la Biblia referente al agua. Entonces pudimos, ¿verdad?, a explicar un poco eso, lo que tratamos de hacer anoche. Llegamos creo hasta como a las 11 de la noche, hora de acá, estudiando. Los hermanos ahí están comentando, bueno, hasta las 3 de la madrugada estuvieron despiertos algunos hermanos viéndonos desde Chile, diferentes partes del mundo, ¿verdad?, que estuvieron los hermanos conectados, estudiando la palabra, y algo otros, ¿verdad?, que ya ves, los hermanos ayer se dieron gusto escribiendo ahí, dialogando con los unicitarios que nos visitaron, ¿verdad?, a la página, y estuvieron dando sus comentarios. Y como dije, ¿verdad?, no me molesta que lo hagan, puede usted opinar, no me molesta que lo haga, cada quien es libre de hacer lo que bien quiera. Claro que esta es una página privada, pero pues puede hacerlo, doy la autorización que usted comente, ¿verdad?, lo que usted considere o de la manera que usted lo ve. Vamos a hablar y a ver la Biblia, y que la Biblia sea quien nos diga la verdad. Yo puedo opinar una cosa, usted puede opinar otra, pero si lo que la Biblia dice, ¿verdad?, ya sea que concuerde o no conmigo, entonces la Biblia siempre tendrá la verdad. Ya sea que lo que usted piense no va de acuerdo con la Biblia, yo siempre me apegaré a la palabra de Dios, porque es su criterio, es su opinión, pero la palabra de Dios es la verdad. Así es que bueno, continuamos. Esto es lo que estuvimos viendo ayer. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, este otro punto. ¿Qué significa el bautismo cristiano? En la Biblia encontramos varios bautismos, y bueno, encontramos el bautismo de Moisés, encontramos el bautismo de Juan, incluso también, ¿verdad?, que son muy diferentes al bautismo cristiano. Entonces, estamos viendo esto y vamos a estudiarlo con el Señor. Si usted tiene algún comentario, puede hacerlo referente al tema. Usted puede opinar, puede comentar, no hay ningún problema. Vamos a estar acá. Si podemos contestar, vamos a contestar, y si no, pues vamos a seguir el tema que estamos llevando. Así es que vamos a leer Primera de Corintios, que ese es el texto, ¿verdad? Bueno, no sé si lo puse ahí, pero Corintios capítulo 10, verso 2. Corintios capítulo 10, verso 2. Ese es el texto que vamos a usar como base. Y vea lo que dice la palabra. Lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia, la oportunidad que nos concede, Padre, de poder llevar el mensaje de su palabra. Ayúdenos, danos discernimiento, la interpretación de su palabra. Se lo suplico, Padre Santo, sea usted glorificándose en las vidas, en los corazones, Padre bendito. Gracias por su amor. Gracias, Padre Santo, por su misericordia para con todos nosotros, los hermanos que lo ven de diferentes países. Bendice sus vidas, ayuda, guarda a su familia, como siempre lo ha hecho, Padre Santo. Pedimos por los hermanos, pedimos por los amigos en cualquier parte del mundo, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Ok, el tema dijimos, ¿verdad? Déjenme ver si hay más comentarios. Bueno, sí, tenemos más hermanos acá. Saludos, bendiciones, dice nuestra hermana Julie. Dios le bendiga, hermana. Un saludo para usted también. Nuestra hermana Magdalena García dice: amén, pastor. Dios le bendiga. Tenemos a nuestro hermano Manuel Pizarro, dice: buenas tardes, iglesia del Señor. Buenas tardes, hermanos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Edwin Andoni Velasco también. Dios bendiga a su familia. Nuestro hermano Ángel, bendiciones, hermano. Nuestro hermano nos ve desde Argentina. Vaya un saludo muy especial para todos nuestros hermanos allá, ¿verdad?, en Argentina. A toda la familia de nuestro hermano Ángel.
Así es que también nuestra hermana Saraí, que está aquí con nosotros, Dios le bendiga. Hermana, está haciendo a lo mejor calor, ¿verdad? Por donde usted radica. Bueno, dice, bueno, hace poco tembló fuerte acá en Calama, dice nuestro hermano Manuel. Calama, Chile. Y bueno, esperamos que se encuentren bien, hermanos. De verdad que sí. Ah, bueno, nuestros hermanos ahí están preguntando acerca del temblor. 5.8 dice el hermano. ¿Verdad? Esto hay que, ¿verdad?, seguir orando y tener precauciones, hermano. Oh, bueno, el texto bíblico sí, es Primera de Corintios 10.2, hermana. Primera de Corintios 10.2. Ya luego vamos a corregir, ¿verdad?, el título del video. Nuestro hermano Alex Márquez, un saludo muy especial para él y para toda su familia. Dice, Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga a nuestro hermano Enos. Ayer, hermano, en la madrugada aún todavía, ¿verdad? Estábamos ahí viendo que mientras estaba estudiando ahí en la madrugada, esto estaba viendo que el hermano Esteguía, ¿verdad? Publicando los videos que estamos transmitiendo en Facebook, publicándolos también en el YouTube. Así es que ahí puede buscarnos como prédicas del hermano Carlos Melgar. Creo que así está ahí en la página. Y ahí puede, ¿verdad? Como dijo, hermana, yo se lo dejo a la hermana Saraí que ella explique bien esto porque sabe la hermana cómo hacerlo, hermana Saraí, para poder entrar y buscarnos ahí en el YouTube. Dios les bendiga a nuestros hermanos. Nuestra hermana Ashley, Dios bendiga a su familia, nuestro hermano Eliu Pérez, bendiciones hermano, un privilegio saludarles. También dice nuestro hermano, Dios le bendiga, iglesia en El Salvador y en el mundo entero, Cristo viene, aquí desde Barcelona, España, dice nuestro hermano Luis déjeme ver acá, Luis Reinaldos. Dios le bendiga a nuestro hermano y un saludo para nuestros hermanos allá en España. Esperamos, hermanos, se encuentre bien usted y su familia también. Damos la bienvenida a nuestro hermano Ronald. Bendiciones para su familia. Ahí dice el Capi. Bueno, una forma de cariño de decirme, ¿verdad? Así es que le damos la bienvenida también. Nuestro hermano nos dice amén. Hermano, Dios le bendiga. Enseguida dice nuestra hermana Saraí, ¿verdad? Para poder, ella nos va a explicar ahí, hermanos, cómo hacer para entrar a esto. Honestamente, y perdone que esto casi no lo sé manejar, esto de la tecnología, creo que llegué yo un poco tarde a esto, así es que ahí nuestra hermana nos va a explicar cómo poder, ¿verdad?, escuchar. Nuestro hermano Luis dice gracias a los pastores. Amén, hermano. Bendiciones. Ok, continuamos, hermano, con el tema, ¿verdad?, que estamos desarrollando. Como dije ayer, hablamos acerca del bautismo en agua y estuvimos explicando por qué el agua y el simbolismo del agua, tanto para las culturas, ¿verdad?, contemporáneas al pueblo judío y, bueno, culturas anteriores incluso al pueblo judío y posteriormente, ¿verdad? De tal manera que el significado, el simbolismo del agua es muy importante, no solamente, ¿verdad?, por la cultura de las naciones, sino también por lo que la palabra de Dios nos enseña referente a esto. Entonces, estuvimos mencionando, ¿verdad?, acerca del bautismo que tiene un trasfondo psicológico, antropológico y social. Lo estuvimos explicando, ¿verdad?, acerca de todas estas cosas que nosotros hemos mencionado y el ritualismo del bautismo para muchas personas. Ok, dice acá, aquí está el enlace, dice, para que puedan ingresar al canal de YouTube. Se suscriban. Déjenme ver, tengo una llamada acá que vamos a este momento rechazarla porque estamos transmitiendo. Y dice el canal de YouTube, se suscriban, le den like y activen la campanita de notificaciones para que puedan estar atentos cada vez que se suba un nuevo video, dice nuestra hermana, y ahí está el link, el enlace, ¿verdad? Y bueno, ahí, hermano, dele clic y ahí usted va a poder ver todas las predicaciones que están, ¿verdad?, en el YouTube. Nuestro hermano Enos nos está ayudando en esto, como dije,
¿verdad? Bueno, hoy por la madrugada estaba estudiando y estaba observando que el hermano también estaba trabajando en ello, compartiendo, ¿verdad? Los videos que había subido en YouTube, compartiéndolos en el Facebook también, para que los hermanos puedan tener más o relacionarse más a esto. Queremos, ¿verdad? Que los hermanos que no tienen un Facebook o una página, ¿verdad? Puedan entrar al YouTube. En YouTube es más fácil, ¿verdad? Sin necesidad de estar o tener una página, pero para suscribirse creo que se necesita. Pero de todas maneras usted puede ver ahí el mensaje, escuchar la palabra del Señor, el video, y bueno, ahí, ¿verdad? Dios nos ayude y nos bendiga a través de su palabra. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Ana Díaz. Un privilegio, hermana, saludarle a usted y a su familia. Nuestra hermana Clary, le damos la bienvenida también a nuestra hermana Pozuelo, le damos la bienvenida a nuestra hermana. Qué bendición que estemos acá, como también nuestra hermana Michelle Ramírez. Dios bendiga su vida, su esposo, su familia. Llegué, pastor, dice nuestra hermana Clary, desde Puerto Rico. Gracias, hermano Enos, dice nuestra hermana. Hermano Enos compartió, ¿verdad?, el video. Nuestra hermana Mirna, Dios les bendiga. Bueno, a todos los hermanos que ya están acá. Entonces, hablábamos acerca de esto. En la Biblia registramos varios bautismos. Incluso yo decía, el 90% de los bautismos que hacen incluso las religiones o las naciones, o las religiones en diferentes naciones lo hacen a través del agua. ¿Por qué? Porque hay un 10%, digamos de esta manera, que lo hacen de otra manera. Y nosotros encontramos y tenemos nosotros el bautismo con el Espíritu Santo, que no es a través de agua. La Biblia dice, o Jesús habla acerca de este bautismo, dice, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, qué bueno que también nosotros recibimos no solamente el bautismo en agua, sino el bautismo en el Espíritu Santo y fuego en nuestras vidas. Qué glorioso es esto, así es que tenemos esta doble bendición. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa el bautismo cristiano? ¿Qué significa? Entonces, yo explicaba ayer, encontramos el bautismo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, verso 2, dice, y todos fueron bautizados en Moisés, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, en la nube y en el mar. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿verdad? El bautismo de Moisés, como lo llama aquí el apóstol Pablo escribiendo. Pero también tenemos el bautismo de Juan. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Bautizaba para arrepentimiento. Entonces Jesucristo estableció un bautismo, ¿verdad? En Mateo capítulo 28, verso 19, ayer tuvimos como base este texto, 28, 19 dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dije, ¿verdad? Nos visitaron los unicitarios a la página y estuvieron dando su punto de vista, su opinión. Entonces ellos dicen que cuando Jesús se refiere en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando de él mismo, ¿verdad? Que son títulos o nombres de Jesús. O sea, bautícense en mí, en mi nombre. ¿Y cuál es el nombre? Bueno, mi nombre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lógico, porque aquí hace una diferencia, hay una distinción, ¿verdad? En lo que nosotros podemos leer. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Hay una coma que nos separa y nos hace detenernos para luego comenzar. En el nombre del Padre y del Hijo. Y la I hace una separación de personas. Y del Hijo, coma, nos detenemos para luego comenzar. Y luego dice, y del Espíritu Santo, punto y coma. Del Espíritu Santo. Entonces, claramente Jesucristo, ¿verdad?, nos dice que el bautismo debe de ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, entonces encontramos, como dije, el bautismo de Juan. Juan bautizó para arrepentimiento. Entonces, Cristo dio a entender, ¿verdad?, el origen celestial del bautismo. El origen celestial del bautismo. El bautismo que él establece. Vuelvo y digo, todas las religiones contemporáneas al pueblo judío, cuando ellos incluso fueron bautizados,
todas practicaban, ¿verdad? Casi todas las religiones practican el bautismo en agua, pero ellos tienen su manera, sus nombres, sus dioses para hacerlo. Jesucristo establece, ¿verdad?, el bautismo y da el origen del bautismo. Por ejemplo, Mateo capítulo 21, vamos a ir ahí, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 y vamos a leer el verso 25. Mateo 21, 25 dice la palabra del Señor. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Hace una pregunta, ¿verdad?, a los fariseos que estaban ahí. Oiga, dice la palabra, cuando él, el verso 23, para entender mejor esto, cuando él vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahora, el verso 24, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, dice él, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esa es una pregunta. ¿Qué opina usted? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Nosotros tenemos la respuesta. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Ahora, dice, y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, ¿verdad? Tememos, perdón, al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces, respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Ellos sí sabían, pero dijeron, no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo os declaro con qué autoridad hago estas cosas. O sea, la pregunta es, ¿el bautismo tiene origen celestial? ¿Sí o no? Porque hay muchas personas que tampoco creen en esto, no se bautizan. Hay iglesias incluso, ¿verdad? Que dicen, no, ya no es necesario bautizarnos porque ya todos estamos en Cristo, esto ya pasó, ya el bautismo ya no se debe de realizar, ya no se debe bautizar. Vuelvo y digo, hay iglesias, incluso iglesias cristianas, que ya no realizan el bautismo, ya no lo hacen. Entonces, si el bautismo es de los hombres, entonces, pues bueno, dejémoslo de hacer, porque es de los hombres. Pero si el bautismo es celestial, entonces es una ordenanza de Dios, es un mandato de Dios que debemos nosotros cumplir. Él dice, vayan, prediquen, hagan discípulos, ¿verdad? Para que todos aquellos que crean sean bautizados, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tal como lo declara Mateo. Decíamos que hay un ataque contundente, un ataque directo a las Escrituras, a la palabra de Dios. De tal manera que hoy están negando muchos predicadores, ¿verdad?, la originalidad del capítulo 28 y ese versículo 19. Y que dicen que gracias a la Iglesia Católica nosotros tenemos este texto incluido en la palabra. Pero cuando vamos nosotros a las copias de los originales, entendemos, y no solo hablando, no hablo solamente de un copista, estoy hablando de muchos copistas que tradujeron del original ese capítulo y en todos los encontramos. Entonces las personas dicen, no, es que en el original no están. Bueno, yo lo felicito porque usted ya conoció los originales, cosas que se perdieron hace tiempo y que ni siquiera las bibliotecas más grandes del mundo los tienen, ¿verdad? Porque no existen, se perdieron, no están, no existen los originales. Y hay gente que, ¿verdad?, está tercando diciendo, no, es que en los originales no está. Bueno, ya leyeron los originales esta gente. Ok, entonces dice, todo es un mandato de Dios, por tanto, sí, ¿verdad? Es celestial, ok, dice nuestro hermano. Ahora, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 32. El Evangelio de Juan, capítulo 32, referente al bautismo de Juan, ¿verdad? Capítulo 1. Recuerde que este Juan, del que vamos a leer ahorita, no es el escritor del Evangelio de Juan. El capítulo 1, verso 32, dice la palabra,
También dio Juan testimonio, Juan el profeta, dio testimonio. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Verso 33 dice, y yo le conocí, pero el que me envió, oiga, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneces sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan dice, el que me envió a bautizar. Entonces el bautismo es un mandato divino. El bautismo no es de los hombres, sino que es un mandato de Dios que nosotros lo hagamos. Juan se le ordenó a bautizar para arrepentimiento de sus pecados y al mismo tiempo, ¿verdad?, para creer en el Mesías, porque él viene y prepara el camino del Señor. Viene y prepara el camino del Señor. Entonces, todo aquel que se bautizaba creía en lo que Juan enseñaba. Juan decía, hay alguien que viene tras mí, uno viene tras de mí, el cual dice, yo no soy digno de desatar la correa de sus pies. Él es mayor que yo porque era antes de mí. Entonces Juan da testimonio de Jesús. Entonces la gente cree en ese anuncio que el Mesías, ¿verdad?, venía después de Juan y que Juan era el profeta que estaba escrito en la Biblia, que vendría y prepararía el camino del Señor. Ok, entonces hemos leído esto y yo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, refiriéndose a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ok, continuamos. Lucas capítulo 7, vamos a ir ahí. Lucas capítulo 7. Estamos viendo, ¿verdad?, referente a esto. Ayer tocábamos un punto muy importante. ¿Por qué bautizamos al cristiano? Sencillo, porque es un mandato de Dios. El bautismo es divino, no es terrenal. El bautismo es divino, no es, ¿verdad?, terrenal. Lucas capítulo 7, verso 30. Vamos a ver si este es el texto que queremos leer. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismo, no siendo bautizados por Juan. No siendo bautizados por Juan. Óigalo cómo dice acá el verso. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. No siendo bautizados por Juan. Bueno, ahí están los comentarios de los hermanos. Qué bueno, hermanos, estamos aprendiendo de la palabra del Señor juntos, estamos leyendo la Biblia. Espero que todos ustedes ahí que tienen una Biblia estemos estudiando. Ahí estamos. Claro que sí. Dios bendiga a nuestra hermana Petra, nuestra hermana, nuestra hermana, ¿verdad? Neira, Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestros hermanos que se vienen agregando, ¿verdad? Ok, continuamos, hermanos, en este estudio. Bueno, estábamos reflexionando en el tema, ¿verdad? ¿Qué significa el bautismo cristiano? ¿Qué significa el bautismo cristiano? Bueno, dice, ahora hay que poner por obra la palabra. Dios me ayude. Claro que sí, hermano. Es así. El bautismo cristiano es el acto simbólico. Quiero que escuchemos esto. El bautismo cristiano es el acto simbólico mediante el cual una persona que ha recibido al Señor Jesucristo demuestra públicamente que es un discípulo de Él, del Señor. El bautismo, por lo tanto, es un símbolo exterior de una transformación interior. Primero, Dios tiene que cambiarte interiormente y el bautismo viene en obediencia. Después de que hemos creído, hemos recibido a Cristo, recibimos su palabra. En su palabra nos dice que hay que creer y ser bautizados en la esfera de la salvación, por decirlo de esta manera. Es lo que dice Marcos, ¿verdad? 16, que alguien citaba ayer. Dice
El que creyere y fuere bautizado será salvo. Punto y coma. Cierra la expresión. Y luego dice, mas el que no creyere será condenado. Tú eres salvo por creer en Cristo. El bautismo no salva a nadie, pero es parte de la salvación. Ahora, ¿cómo es eso? Explico. Dije, el bautismo no salva a nadie, pero es parte de la salvación. ¿Por qué? Porque el bautismo es para todos los salvos. Todos aquellos que han sido salvos, en obediencia a la palabra de aquel que los salvó, nos bautizamos. Y estaba explicando esto. Entonces, el bautismo cristiano es el acto simbólico mediante el cual una persona ha recibido al Señor Jesucristo, mediante la cual una persona que ha recibido al Señor Jesucristo muestra o demuestra públicamente que es un discípulo de Él. El bautismo, por lo tanto, es un símbolo exterior de una transformación interior. Consiste en ser sumergidos en agua y ser sacados de allí, confesando que se ha muerto y resucitado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Le doy la bienvenida a nuestra hermana Gladys Guerrero, que está acá en este momento con nosotros. Dios le bendiga grandemente, Pastor Carlos. Amén, hermana. Bendiciones para usted también. Ok, entonces veíamos esto, ¿verdad? La palabra bautizar proviene del término griego, baptizo. Se los voy a deletrear. B grande, B de bueno. B grande, algunos dicen B de burro, pero bueno, B de bueno. A, P, T, I, Z, O, baptizo. ¿Qué significa sumergir? La palabra bautizo del griego significa sumergir. Así que cuando encontramos nosotros la palabra bautismo o bautizar o bautizarse, es la palabra griega baptizo, que significa sumergir o hundir. Es lo que significa la palabra. Es por eso que cuando bautizamos, la persona es sumergida en agua, no rociada, no. Sumergida en agua, porque simboliza la muerte. Sale del agua, representa la resurrección en Cristo, la nueva vida en Cristo Jesús que ya tiene la persona que está siendo bautizada. Entonces, decíamos, bautismo es la sumersión o inmersión de una cosa debajo o dentro de otra. Entonces, ¿qué es lo que veíamos nosotros en el texto que leímos en 1 Corintios capítulo 10, verso 2? Dice que todos en Moisés fueron bautizados, ¿verdad? En la nube y en el mar. Bautizados en la nube y en el mar. Entonces, esta palabra griega también se empleaba en el oficio de teñir telas o en tinta. La tela o la lana se sumergía, ¿verdad? O bautizaba, que es la palabra bautizar, significa sumergir, así de sencillo. Si yo le pregunto a usted, ¿usted fue bautizado? Usted me dice, sí. Usted entiende que yo le estoy preguntando, ¿usted fue sumergido? Usted me dice, sí, yo fui sumergido. Entonces, el bautismo que la Biblia nos muestra que se debe de hacer es la inmersión, ¿verdad? Sería esta la palabra correcta, considero. Inmersión, sumersión, no sé si esta palabra se encuentra. Sumergir, ¿verdad? Hundir, por decirlo de esta manera, en el agua. Bueno, ahí su hermano dice que lo habían sacado del programa, pero aquí estamos ya, hermanos. Entonces, explicamos acerca de esto. La palabra bautizo es sumergir o hundir. Entonces, esta palabra griega también se empleaba en el oficio de teñir telas o tintes. La tela o la lana se sumergía, se bautizaba, se sumergía totalmente en la tinta para quedar teñida. Entonces, por ejemplo, en un lenguaje griego, una persona que está tiñendo la ropa y la está sumergiendo en la tinta, y si le preguntaban, ¿qué es lo que hace? Bueno, estoy bautizando la tela. Bautizo, que es sumergir. Estoy sumergiendo la tela, ¿verdad? En la tinta. Entonces, el cristiano cuando se bautiza es sumergido en el agua, completamente sumergido en el agua, sumergido en el agua. Yo creo que hemos explicado claro esto, ¿verdad? Los artesanos griegos
que fabricaban telas, cuando las iban a teñir de color, sumergían las telas en recipientes o muebles impermeabilizados con estuco o otros materiales, los cuales tenían los tintes de color deseado. Habían varios recipientes o hoyos que contenían diferentes colores. Eran sumergidos, los muebles, lo que sea, era sumergido para que saliera del color que ellos necesitaban. Ahora, cuando nosotros hablamos del bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice la palabra? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es como que usted tome una esponja y la tire en el agua, y la esponja inmediatamente comenzará a absorber el agua y se comenzará a sumergir, porque la esponja completa está llena de agua. Esto es lo que pasa en la vida del cristiano. Cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, somos sumergidos en el Espíritu de Dios y llenos completamente del Espíritu Santo de Dios. Dios me ayude a buscar el verdadero bautismo, dice nuestro hermano. Bueno, estamos comprobándolo, hermano, a través de la Biblia. Usted es quien decide. Entonces, hablábamos acerca de esto, ¿verdad? Todos estos ejemplos, ¿verdad?, ser sometidos a varias experiencias espirituales preparadas por Dios para dar cambios radicales a nuestro ser y así llevarnos más cerca de Él. Entonces, el cristiano que nace de nuevo inmediatamente sabe que tiene que cumplir con el siguiente paso, que es ser bautizados en agua, ser sumergidos. No esparcirle el agua como, ¿verdad?, la Iglesia Católica hace con la gente o con los niños. Le tiran el agua y ya estoy bautizándola a ustedes. No. Bautismo es sumergir. La palabra griega bautismo es sumergir o hundir dentro, en este caso del agua. Hundir dentro del agua. Ahora, entendemos por lo tanto que el bautismo simboliza una identificación estrecha y de comunión con Jesucristo, de tal manera que somos totalmente, ¿verdad?, llenos en ese simbolismo del bautismo. Nosotros morimos y al mismo tiempo vivimos. Representa nuestra muerte al pecado y vivos para Cristo Jesús. El bautizarse, ¿verdad? El cristiano se sumerge visiblemente en Cristo. Vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Dice el verso 3, Romanos 6, 3. Dice la palabra. Le doy la bienvenida a nuestro hermano Marcos Guzmán, que está con nosotros. Dios bendiga su vida y su familia. El verso 3 dice de la siguiente manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El apóstol Pablo dice esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué dice? O sumergidos en Cristo. Bautizados es sumergir. Hemos sido sumergidos en Cristo. ¿A dónde estamos nosotros? En Cristo Jesús. ¿A dónde nos colocó el Padre? Juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿A dónde nos tiene Cristo? En la palma de su mano. Él nos tiene en sus manos. Él dice, el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Nuestro hermano Ángel dice, ¿cuántas veces se puede bautizar una persona? Bueno, dependiendo. Si usted se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como Cristo lo enseñó, basta solamente una vez para volverlo a hacer. No tiene que estar repitiendo el bautismo porque ya lo hizo. La Biblia habla de un bautismo. Ok, entonces leíamos el verso 3. Ahora leemos el verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Ahora, cuando las personas, por ejemplo en la antigüedad, las personas eran sepultadas, eran metidas dentro de la cueva, del sepulcro. Ahora pues nosotros acostumbramos, ¿verdad?, de que la persona es enterrada. Entonces, de todas maneras, ya sea que sea metida en la cueva, en el sepulcro, hay una piedra que sella. La persona está dentro, completamente dentro de la cueva o donde se haga el sepulcro.
Ahora, los sepulcros que nosotros conocemos, ¿verdad? Yo considero nuestra cultura, se entierra, ¿verdad? El difunto, ¿verdad? Se entierra y se llena de tierra nuevamente. O sea, la persona queda totalmente dentro de la tierra. Por eso es que la palabra compara el bautismo con esto. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque todos los que creían inmediatamente eran bautizados, todos los que creían eran enseñados, la gente escuchaba la palabra y luego, bueno, la gente creía en Cristo e inmediatamente la gente era bautizada. Ejemplos tenemos muchos. Bueno, el eunuco, ¿verdad? Con Felipe en el camino, no sabemos cuánto tiempo se tardaron, o Felipe hablándole de la palabra y él dijo, bueno, yo quiero bautizarme. ¿Qué impide? Bueno, si ya creíste de todo corazón, si crees de todo corazón, ¿verdad? En Cristo Jesús, bueno, bien puedes hacerlo. Dijo, bueno, claro que sí, sí creo. Y fue bautizado. El carcelero de Filipo igualmente creyó y luego él fue bautizado con su familia. Llevó, ¿verdad? Al apóstol Pablo y a Sila y los curó, les dio de comer y luego, ¿verdad? Que acabaron, ¿verdad? Esta comunión que había. Entonces ellos se bautizaron. Esto es lo que dice la palabra, creer y ser bautizado. Por eso es que teníamos acá, déjenme ver si terminé de leer el verso 4. Sí, lo terminé de leer. Vamos a ver acá. Deje poner esto acá como marca. Ahora, Marcos 16, verso 16. Dice el verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El mensaje es predicado y la gente escucha la palabra de Dios. El mensaje, la Biblia, la verdad de la palabra de Dios. El que creyere en el mensaje de Cristo, en Cristo Jesús y su palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Punto y coma. Punto y coma. Será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué hay que hacer primero? Creer. ¿Verdad? Ayer nos opinaban que el bautismo es para perdón de pecados, cuando quien perdona los pecados es Cristo Jesús. Entendemos el evangelio y queremos ser evangélicos, claro. Ahora, he venido explicando esto, ¿verdad? A lo largo de lo que hemos dado inicio, y he venido, hermanos, tratando, ¿verdad? De mencionar esto muchas veces para que captemos el mensaje que estamos impartiendo. El bautismo, de acuerdo a la palabra griega, baptizo, significa sumergir, hundir, sumergir, hundir, sumergir, hundir. Por lo menos la Iglesia Católica cirne, o digamos que metan al niño en algo, en agua, lo metan. Pero el bautismo no es para niños. La Biblia prohíbe, en cierta manera, no encontramos en la palabra, ¿verdad?, indicaciones de que los niños sean bautizados. De acuerdo a lo que hemos leído ya en Romanos, es aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Se han arrepentido. De hecho, cuando un niño está siendo bautizado, oiga esto, cuando un niño está siendo bautizado, ellos preguntan, ¿verdad?, que si quiere ser bautizado. ¿Quién contesta? Contesta el padrino, no contesta el niño porque el niño ni siquiera habla. Dice, ¿quiere ser bautizado? Sí, dice el padrino por allá. Entonces, ¿a quién están bautizando? ¿Al padrino o al niño? Entonces, aquí es donde debemos de ver esto. El bautismo católico, por ejemplo, el bautismo de niños, no vale. No vale porque el bautismo es para perdón de pecados, después de que la persona se ha arrepentido y ha creído en Cristo Jesús. Espero haberle contestado, hermano, su pregunta. Ok, entonces leíamos acá, ¿verdad? Dice, el que creyere y fuere bautizado, Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, punto y coma. Ahora, vuelve a comenzar de nuevo y dice, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué te condenas? ¿Por no bautizarte o por no creer? Te condenas por no creer en Cristo Jesús. El que creyere,
fuere bautizado, porque es parte de la obediencia del que ya es salvo, del que ya ha creído. Entonces, encontramos esto acá, lo mismo que encontramos en Mateo, ¿verdad? Referente a la ordenanza de Dios. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Esto implica enseñanza. Discípulo, un discipulado implica enseñanza. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué pasa con ese bautismo que nos hicieron? Pues nada, hermano. ¿Verdad? El hermano pregunta nuevamente, ¿qué pasa entonces con el bautismo que nos hicieron? Nada, absolutamente nada. No tiene ningún significado, ¿verdad? El bautismo de niños en sí, para el que ya ha creído en Cristo, de decir, bueno, a mí me bautizaron desde pequeño, yo ya no tengo que ser bautizado. Usted tiene que ser bautizado porque usted ha creído en Cristo. Sus pecados han sido perdonados, ¿verdad? Han sido perdonados. Aunque le digan, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y le rocíen agua, el bautismo tiene que ser por inmersión. Tiene que ser sumergido en el agua, hermano Joel. Tiene que ser sumergido. ¿Qué pasa con ese bautismo que nos hicieron? Pues, honestamente nada. Honestamente nada. ¿Qué pasa con ese bautismo? La gente sigue en pecado, crece, la gente sigue en pecado, no ha recibido a Cristo. No ha recibido a Cristo. Para ser bautizado tienes que tener a Cristo en el corazón. Tienes que haber creído en Jesucristo. Todos los bautizados han creído en Cristo Jesús. Vuelvo y cito estos dos ejemplos. El eunuco creyó y fue bautizado. El carcelero creyó y fue bautizado. Pedro le dice que crean y sean bautizados. Entonces es creer y ser bautizado. Ok, seguimos. Amén, hermano. Joel. Ok. Ahí estamos, seguimos. Entonces, estamos estudiando esto, estábamos viendo esto. Leíamos Romanos, capítulo 6, verso 3 y el verso 4, ¿verdad? Para los que habían llegado un poco después de dar inicio, están estas citas bíblicas. Ok, continuamos. Continuamos. Entonces, para definir, ¿verdad?, esto que estamos hablando, el bautismo es un acto público de fe donde declaramos al mundo que somos creyentes en Jesucristo y nos identificamos con Él en la muerte, sepultura y resurrección que tuvo lugar en su ministerio terrenal. Ahora, vamos a otra pregunta. ¿Por qué bautizarse? Vuelvo y digo, algunas iglesias cristianas ya no bautizan. Dicen, no, esto quedó abolido. Ahora ya tenemos a Cristo. Cuidado, la Biblia nos enseña que debemos de bautizarnos después de creer. Entonces, ¿por qué nosotros nos bautizamos? Porque es el deseo de Dios. ¿Por qué es el deseo de Dios? Vuelvo y se los digo. Dice la palabra, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ordenanza de Dios. ¿Por qué nos bautizamos? Porque es una ordenanza de Dios. Es el deseo de Dios. Sencillamente porque en las Escrituras o en las Sagradas Escrituras leemos que el bautismo es el deseo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para cada creyente. Aún más, sus palabras describen, ¿verdad? En Mateo 28, 19, expresan un mandamiento para ti y para mí, mi estimado hermano, que has creído en Cristo Jesús. Cristo mismo desea y espera que cada cristiano busque ser bautizado. Busque ser bautizado, que cristiano lo anhele después de haber creído en Cristo Jesús. Anhele el ser bautizado. El Señor Jesucristo no deja lugar para que un creyente que ha experimentado ya el nuevo nacimiento no sea bautizado. Si eres un cristiano y no te has hecho bautizar, tu situación no es normal. La situación no es normal de un cristiano. Bueno, yo creí, pero voy a esperar, no sé, más adelante tal vez. Porque muchas personas dicen, bueno, es que esto es serio, es que todo lo del evangelio, todo lo que implica salvación es serio. La vida en Cristo es seria. Algunos dicen, no, yo no me bautizo porque ¿qué pasa si más mañana o más mañana? Bueno, yo me salgo, me desvío,
y entonces hay mayor condenación, te vas a condenar igual. Te vas a condenar igual. ¿A qué lugar vas a llegar? Al lago, al infierno. Después del infierno, al lago de fuego sencillo, como cualquier otro pecador. Entonces, algunos dicen, no, es que mayor condenación hay para aquel que se bautizó, ¿verdad? Y por eso dicen, no, yo voy a esperar más tiempo. ¿Qué es lo que vas a esperar? Si Dios mismo te está diciendo, no es ni siquiera el pastor, no ni siquiera los líderes, los hermanos de la iglesia, es Dios que te está diciendo, has creído en mí, has tenido nuevo nacimiento, bautízate. Es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Vea, nuevamente leo lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Marcos. Lo leo nuevamente. Marcos 16:16. El 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La misión del predicador es predicar. Ahora, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Has creído, mi hermano, mi hermana, has creído, has nacido de nuevo en Cristo Jesús, bautízate. Bautízate, si nada te impide hacerlo, bautízate. Bautízate. Es el deseo de Dios para ti, tú que has creído en Él. Creo que no hay más comentarios ahorita. Los apóstoles y los primeros creyentes tomaron muy en serio estas instrucciones del Señor Jesucristo. Ellos predicaban la palabra de Dios y los que recibieron su palabra fueron bautizados, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos 2, 41 dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el mensaje de Pedro, de la palabra de Dios. Pedro predicando la palabra de Dios, la gente se convierte. En el momento que creyeron, ellos se bautizaron. Lo leo nuevamente el texto. Dice la palabra, leíamos el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que creyeron su palabra fueron bautizados. Y hay un número de los que se añadieron. Más adelante, Hechos capítulo 8. Vamos a ver si este es el texto que quiero leer. El verso 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. ¿Qué escritura estaba leyendo? La del profeta Isaías. ¿Qué capítulo? Bueno, el capítulo que ahora tenemos, que antes no estaba numerada con capítulos. Por lo menos el pergamino, el rollo que iba leyendo esta persona, este eunuco etíope, no tenía números. Él estaba leyendo Isaías, ¿verdad? Donde dice que por su llaga fuimos nosotros curados, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, ¿verdad? Fuimos nosotros curados. Lo que dice la palabra del Señor. Estaba leyendo y se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, pues ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces, y comenzando. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Ok, aquí hay una pregunta bastante importante para mí. Porque hay iglesias que ponen edades, ¿verdad? ¿De qué edad una persona puede bautizarse? ¿De qué edad? Yo hablaba acerca del bautismo de los niños, aquellos que no tienen conocimiento de nada, de lo que está pasando. El niño lo llevan y bueno, a veces ni siquiera sabe hablar todavía y ya es bautizado. Vuelvo y digo, preguntan, fulano de tal, ¿quiere ser bautizado? Sí, dice el padrino por allá, ¿verdad? Entonces, ¿quién se está bautizando en sí? ¿El padrino o el niño? Debería de contestar el niño y el niño debería de saber por qué se está bautizando. Toda persona que se bautiza debe de estar consciente por qué se está bautizando. Entonces, si esa persona está consciente por qué se está bautizando, esa persona está consciente de quién es Cristo y quién es Él delante de Dios.
que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios y Cristo es el único que nos puede perdonar. Cuando una persona, no importa la edad que tenga, pero una persona entiende bien, perfectamente, que es pecador, que ha fallado delante de Dios y que necesita el perdón de pecados y viene a Cristo para ser perdonado y recibe a Cristo un arrepentimiento genuino de recibir a Cristo en el corazón, luego pasa al siguiente o el siguiente paso, bautizarse. ¿Qué edad? La Biblia no nos dice qué edad tiene que tener. Lo único que sí, la persona tiene que estar consciente de que es un pecador, que Cristo es el único que puede perdonar los pecados y que hay un arrepentimiento genuino para una nueva vida en Cristo Jesús. Espero, hermano, estar contestando su pregunta. ¿Cuántos años? La Biblia no dice que hay. Algunos dicen no, de los 12 años porque Jesús estaba en el templo a los 12 años y ya estaba hablando. Ahora tenemos niños pensando que desde los 12 años en adelante un niño es consciente de lo que está haciendo. Por ejemplo, en mi país, y estuve viendo unas estadísticas del Brasil también. Por ejemplo, en el Brasil, hablemos del Brasil. Hay niños de 8 años que ya son criminales, ya le están quitando la vida, le están disparando a otra gente, se esconden para robar. La pregunta es ¿por qué se esconden? Si es un niño, no debería de saber que robar es malo, lo puede hacer en público delante de todos, pero si se esconde es porque ya sabe lo que está haciendo y que no es debido lo que está haciendo y que no debe de ser visto por los demás. Se esconde. Estaba leyendo un artículo que de un niño de 8 años, 7, 8 años, había violado 5 veces a su compañero. A otro niño, 5 veces, y lo habían acusado y lo habían llevado ante los tribunales a un niño porque había violado a otro niño. Imagínese usted, ¿sabía este niño lo que estaba haciendo? Claro que sí sabía lo que estaba haciendo. Ahora, la niñez está más despierta que antes. Por ejemplo, antes un joven de 15 años le decía, no, los bebés los trae una cigüeña y cuando la mamá, ¿verdad?, está por ahí en su cuarto, porque hablo de aquellos tiempos, por ejemplo, en mis tiempos, yo soy del monte, hermano, yo no soy de ciudad. En ese tiempo no se acostumbraba a ir al hospital a dar a luz a las mujeres. Lo hacían con las parteras, como le llamaban, ¿verdad? La gente que estaba ya entrenada para esto, asistir a las personas que estaban, a las mujeres que estaban embarazadas a punto de dar a luz. Entonces, a nosotros nos decían, bueno, nos trae la cigüeña, y ya nosotros todo el día viendo a ver a qué hora es la cigüeña, ni sabíamos que era cigüeña, pero nos decían que venía volando, pues esperábamos un pájaro o algo. Entonces, pues la ignorancia, pienso yo, inocencia, no sé qué palabra poder usar en esto, inocencia tal vez, ¿verdad? Y en esos tiempos era de esa manera. Ahora los niños están más despiertos, mucho más despiertos que antes, desde una temprana edad. Entonces, no hay una edad, sencillamente que ese niño esté consciente, tenga uso de razón de las cosas, que reconozca que es pecador, que hay un arrepentimiento genuino en la vida de este niño. Arrepentimiento genuino, que ha creído en Cristo Jesús como Salvador. Esta es mi opinión como pastor. Quizás cualquiera de ustedes puede opinar diferente y respeto su opinión, pero como pastor, todo y cuando el niño esté consciente de lo que está haciendo y tenga conocimiento de lo que va a hacer, ¿por qué se va a bautizar? Porque para eso son las enseñanzas, el estudio, las clases que se imparten para saber si la persona está apta para poder bautizarse. Que tiene que saber la persona qué es el bautismo, qué representa el bautismo y por qué lo está haciendo. Entonces, desde ahí medimos una madurez espiritual y la conducta de la persona que ha tenido una nueva vida en Cristo Jesús, que ha tenido una nueva vida en Cristo Jesús, que ha tenido un nuevo nacimiento, por decirlo de esta manera, quizás mejor, es verdad, en Cristo Jesús. Ha nacido de nuevo. Ok, espero haberle contestado. Bueno, la otra pregunta del hermano es, ¿hay una edad apropiada para que acepte a Cristo? Vuelvo y digo, todo y cuando tenga conocimiento del bien y del mal, quién es Jesús y quién es Él. ¿Verdad? Si ese niño dice, bueno, yo he fallado delante de Dios, yo soy pecador. Hay niños, hermanos, que apenas van aprendiendo a hablar y ya están hablando malas palabras. Ya están hablando. Muchas veces los padres son los cómplices, porque los padres se ríen. Qué bonito, como dice el niño, me insultó, jajaja. Ja, ja. Y vean, la risa. No saben que le están haciendo un daño a esa criatura. Entonces, vuelvo y digo, el niño, no sé, cuando me refiero a niño, no estoy hablando de un niño de brazos que no sabe ni hablar, ¿verdad? Tiene que saber, ¿verdad? Para poder aceptar a Cristo tiene que saber quién es Cristo. No solamente, bueno, yo veo que mis padres
dicen que yo tengo que aceptar y yo tengo que... No, no, no. El niño tiene que estar consciente, ¿verdad? De lo que es él y quién es Jesús. Ok, continuamos. Ahora, bueno, está la otra pregunta. ¿Por qué el rebautizo o rebautizó? ¿Por qué el rebautizó o rebautizo? No sé qué es lo que quiso escribir acá, pero bueno, si es rebautizo, ¿por qué el rebautizo? Es que depende cómo lo hagas. Depende cómo lo hagas. Como dije, ¿verdad? Muchas veces la Iglesia Católica acostumbra a bautizar los niños. El niño no habla, quien contesta es el padrino, entonces no se sabe quién se está bautizando, si el niño o el padrino. Fulano de tal quiere ser bautizado. Sí, dice el padrino por allá. Entonces no es el niño no sabe, no está consciente de nada de lo que está pasando. No sabe, no tiene conocimiento. Ese bautismo no es bíblico. No es bíblico. Y referente a lo que decía, ¿por qué el rebautizo? No entiendo ahí también esa pregunta. Ok, continuamos. Seguimos, claro que sí. Leíamos, ¿verdad? Hechos 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, no sabemos qué distancia, cuánto tiempo había pasado, pero que le enseñó toda la escritura, se le enseñó. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y le dijo el eunuco, aquí hay agua. Entonces, si le dice aquí hay agua, si estaban hablando de Jesús, y le dice aquí hay agua, es porque Felipe había llegado hasta ese punto de bautizarse. Y le dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pregunta el eunuco. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego sigue diciendo, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron ambos al agua. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, había mucha agua. Cuando subieron del agua. Entonces, por eso es que el bautismo es una inmersión total, hundir dentro del agua. Esto es lo que nos enseña la Biblia y es lo que en sí significa la palabra bautizo, de acuerdo al término en la cual fue escrita. Ok, la pregunta, ¿verdad? Que ayer nos hicieron también mucho esta pregunta. ¿El bautismo es en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Dice nuestro hermano. Bueno, ¿qué es lo que enseñó Jesús? Que fueran y predicaran y bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que Cristo nos enseña. Ese es el bautismo, por lo menos, en mi persona, como pastor, como iglesia, nosotros realizamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es bíblico? Claro que sí. ¿Está en la Biblia? Claro que sí está. Ok, continuamos. Vamos a seguir. Entonces, y dice, bueno, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso, gozoso, gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. ¿Quién no va a estar feliz después, hermanos, de recibir a Cristo, nacer de nuevo y cumplir este mandato que Dios nos ha dejado? Esta ordenanza de ser bautizados al momento de creer. Entonces, por eso decía, ¿verdad? ¿Por qué hizo el etíope tal pregunta? Tenemos que ver que Felipe les tuvo que haber explicado, ¿verdad?, acerca del bautismo cristiano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros predicamos, ¿verdad?, de solamente creer en Cristo y no mencionamos nada del bautismo, nuestro mensaje es incompleto. La persona tiene que creer en Cristo, ya que ha creído en Cristo,
enseñarle a la persona acerca del bautismo. Es lo que hizo acá Felipe con el etíope. Le enseñó. Entonces, nuestro mensaje sería incompleto si no lo hacemos de esa manera. Miramos el ejemplo que encontramos en el libro de los Hechos. Vemos sin excepción que el nuevo creyente se bautizaba tan pronto como podía después de convertirse, después de la conversión. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que vienen llegando, ¿verdad? Acá. No sé, si hay más comentarios por ahí, no encuentro más. Bueno, ahí está, nuestra hermana está celebrando, nuestra hermana Saray. ¿Por qué es necesario ser creyente primero, ser creyente antes de ser bautizado? ¿Por qué es necesario primero ser creyente para después ser bautizado? ¿Por qué es necesario esto? Vamos a verlo a través de la palabra, ¿verdad? Vamos a leer algunos textos de la Biblia. Recuerde que cuando una persona decide entregar su vida al Señor y le recibe en su corazón con toda sinceridad, muere al mundo y empieza a vivir para Cristo. En todos los casos encontramos en la Biblia, primero se cree y luego se bautiza. Cuando nosotros le recibimos a Cristo, se produce una unión entre Cristo y nosotros. Y por eso recibimos salvación, de acuerdo a lo que dice Romanos. Ok. Déjeme ver si hay alguna otra pregunta por acá. Ok, ahí vamos. Creo que no hay ahorita. Romanos, capítulo 8, vamos a leer. Verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ninguna condenación hay. Todo aquel que ha venido a Cristo han sido perdonados sus pecados. Ha nacido de nuevo esa persona. Siguiente paso, bautizarse. El bautismo. De acuerdo a lo que nosotros entendemos, hemos leído Romanos capítulo 8, verso 1. Está, por lo menos lo que hemos visto, esta identificación ocurre por decreto de Dios para cada creyente en el momento de su conversión y nadie puede anularlo. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, verso 12. Dice la palabra: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. Pero reciban. Ok, hermano, si una persona no se bautiza, pero recibe a Cristo Jesús en su corazón, es salvo, dice Marconi, si no se bautiza. Ahora, tenemos que ver por qué no se bautizó esta persona. Es posible que la persona creyó y pocos días después de haber creído la persona murió. No pudo bautizarse. Entonces la persona, claro que sí. Es que quien nos salva es Cristo. Pero si una persona, imagínese usted, una persona es un congregante, tiene años de estar en la iglesia y no se ha bautizado, tenemos que preguntarnos por qué no se bautiza. Tiene que haber algo. Una persona que ha nacido de nuevo, ese nuevo nacimiento provoca en la persona el deseo de hacerlo, de bautizarse. El deseo de bautizarse. Entonces, ahora, cuando no se hace, pudiéndolo hacer, se está en desobediencia a Dios, porque Dios dice creer y ser bautizado. Entonces, aquí vamos a poner en la balanza, ¿verdad? A esta persona. Por ejemplo, si alguien cree en Cristo pero no se bautiza, ¿es salva a esa persona? Es la pregunta de nuestra hermana. Tenemos que ver por qué la persona no se bautizó o no se quiere bautizar. Si ya es salva, dice, porque usted dio el paso más importante de recibir a Cristo. Claro, Cristo es el que nos perdona nuestros pecados.
Pero hay que ver por qué la persona, estando en Cristo, sin que nada le impida el bautizarse, y no lo quiere hacer, esa persona está en desobediencia a lo que Dios ha mandado. Así que la persona tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque es un propósito de Dios, un mandato de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Benigno Carrillo, que está con nosotros. Dice, hola pastor, Dios le bendiga. Una persona puede ser bautizado, déjeme ver por acá, con el Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua. Sí puede, porque quien decide es Dios. Ejemplo tenemos con la gente, ¿verdad? Del centurión que manda a llamar a Pedro. Déjeme ver si encuentro. Capítulo 10 de Hechos. Déjeme ver por acá si lo encuentro, ya que no es parte del estudio, pero ya que nos hacen esta pregunta. El verso 24, voy a leer desde el verso 24. Tenemos desde el 10 toda la experiencia del apóstol Pedro, ¿verdad? El éxtasis y todo ese asunto. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días, a esta hora yo estaba en ayunas. Es muy diferente que estar en ayuno. Ayunas es muy diferente que estar en ayuno. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Verso 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que a toda nación se agrada, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Oiga bien esto. Pero Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahora voy al verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Creo que ahí la palabra respondió a la pregunta. Déjame ver por acá. Con su familia y su hermana Jean. Dios le bendiga, hermana.
Claro, hay que orar, hermano, para que el Señor nos llene. Ok, entonces espero haberle contestado la pregunta, ¿verdad? Lo que dice acá, la Biblia le contestó la pregunta. Estas personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo antes de decir, bueno, Pedro, yo quiero recibir a Cristo. Él estaba predicando en el momento, y en el momento de estar hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó y lo llenó a todos. Ahora, tenemos otra pregunta. Pastor, ¿se puede bautizar una persona que está viviendo en unión libre? No, no puede, porque esa unión libre, la Biblia le llama fornicación. No están casados, pero están teniendo relaciones sexuales. Esto es fornicación. Y la fornicación es pecado delante de Dios. Y la persona que se bautiza es aquella persona, ¿verdad?, que ha confesado sus pecados a Cristo y tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Ha nacido de nuevo, tiene una nueva vida y comienza una vida diferente. Imagínense, después de bautizarse, sigue en unión libre, sigue pecando. No tiene sentido. Entonces, la persona que está viviendo en fornicación puede bautizarse. No. Ahora, ok. Benigno Carrillo dice, pastor, según la Biblia, ¿por qué razón uno que acepta a Jesús no puede bautizar? Ok, uno, razón, uno que acepta a Jesús no se puede bautizar. Cita bíblica. No entiendo su pregunta, hermano. Si estamos leyendo en la Biblia que el que cree en Cristo tiene que bautizarse. Por favor, si me explica mejor su pregunta, ¿a qué se refiere? ¿Por qué alguien no puede bautizarse? No sé. Pero la Biblia dice que después de creer tenemos que bautizarnos. Sí, claro, hermana, está bien. Dios me le bendiga, hermana Saray. Bendiciones. Yo aún no voy a buscar el almuerzo, dice nuestro hermano. Bueno, aquí estamos todavía. Ahí está el link que deja nuestra hermana. Así es que ahí está. Pastores Trejos, Dios bendiga a nuestros hermanos que están acá con nosotros en este video. Entonces, estábamos mencionando esto. ¿Verdad? La última pregunta que alcancé a leer ahí es de que ¿por qué una persona que ha recibido a Cristo no puede bautizarse? Tiene que haber un motivo si le han dicho que no puede bautizarse. Pero la Biblia nos dice que cuando creemos tenemos que ser bautizados. Dice, vayan y hagan discípulos. Implica enseñanza, predicación de la palabra. La persona cree en Cristo a través de la predicación y cuando ha creído en Cristo, que Cristo le ha perdonado, ha nacido de nuevo. La persona ha creído en Cristo, ha nacido de nuevo, puede bautizarse. Pero tendríamos que ver el por qué, ¿verdad? Tenemos esta pregunta. Ok, vamos a ver Hechos capítulo 18. A ver, encuentro este texto bíblico que quiero leerles. Ok. Ya leímos Hechos 38, 35 al 38. Vamos a ver el capítulo 16. El libro de los Hechos, capítulo 16. Oh, ok. El hermano dice, ¿dónde dice en la Biblia que, ok, hermano, ¿dónde dice la Biblia que alguien que no está casado no se puede, no se puede bautizar? Sencillo, le respondí la pregunta, ¿verdad? O respondí la pregunta, no sé si fue a usted o a alguien más.
Pero sencillo, es que si no estás casado, estás en unión libre, como normalmente se conoce. La Biblia le llama en fornicación. La Biblia dice, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Es sencillo, estás en pecado todavía, no puedes bautizarte. Estás en pecado. Tienes que casarte. Por esto es que digo, tienes que casarte. ¿Por qué usamos la lógica, hermano? Por favor. Necesitas encontrar el texto que tienes que casarte para bautizarte si la Biblia te está diciendo que el bautismo es después de un arrepentimiento de pecado. No puedes decir, yo me arrepiento de ser adúltero, pero después lo sigues haciendo. ¿Es arrepentimiento eso? No es arrepentimiento. A esto me refiero. Porque Pedro bautizó a 800 y no dice la Biblia que por lo menos uno que le no pudiera bautizar. Ok, te voy a responder por lo mismo que tú has dicho. Y recuerda que Pedro le predicó a la gente que llegaba a celebrar la fiesta. O eran judíos, ¿verdad? En otras naciones, o eran prosélitos. Es lo que dice la palabra. Prosélitos aquí residentes, que se habían convertido al judaísmo. Y el judaísmo enseña, incluso, ¿verdad? Habla acerca de la fornicación y cuál era el castigo de una persona o de una muchacha que cometía fornicación antes de llegar al matrimonio. Te pregunto eso, hermano Benigno. Te pregunto esto, ¿cuál era el castigo para alguien que tenía relaciones antes de llegar al matrimonio? Entonces, los que estaban ahí estaban casados. Eran judíos y prosélitos, personas que habían aceptado el judaísmo, ya sean gentiles, pero que habían aceptado el judaísmo para obedecerlo. En el judaísmo, en la ley, la Biblia enseña que la persona se debe de casar. La unión libre, eso no existía. En el sentido de que el pueblo judío lo iba a practicar, el que lo hacía lo mataban. Es como el adulterio, es igual. Yo considero que te he respondido la pregunta. Los judíos tenían hasta dos esposas, dice acá. Los judíos tenían hasta dos esposas. Bueno, me estás hablando del tiempo de David, del tiempo de Salomón, pero encuéntrame eso en el tiempo de la Biblia y si la Biblia lo permite. Encuéntrame y dime que el apóstol Pablo enseñó, bueno, sí. Incluso para el que va a predicar, dice, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Nadie puede predicar llevando un segundo matrimonio. Eso se llama adulterio. Claro que no ese es el tema, pero quiero contestarte esto. Claro, el que es nacido de nuevo no practica el pecado, dice nuestro hermano Baudilio Galvez. El que es nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Cómo una persona que es nacida de nuevo va a seguir en el pecado? No se puede. Si has nacido de nuevo, no puedes seguir en el pecado. Ok, continuamos. Estamos por leer 16:27. Vamos a ver si es el 27 que quiero leer acá. Estoy en el 27. Vamos a ver acá. Dice, por lo menos, verso 27, dice, después el carcelero, ya cuando él había despertado, el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Entonces dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, o sea, habían ido a la casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ok, déjenme ver acá si hay más. Ok, dice acá nuestro hermano, pastor, eso pasó en la iglesia de mi hermana, que es
pastora, y ella bautizó a una hermana que vivía en unión libre. Aún así, la pusieron a servir. Hoy en día esa hermana la dejó su compañero, se separó de la iglesia, ahora vive con otro hombre. No sé si todavía está desempeñando privilegio en la iglesia en esa condición. No se puede. No se puede si el bautismo es para los arrepentidos, para los salvos, para los que tienen una nueva vida en Cristo Jesús. No puedes bautizarte y seguir haciendo o cometiendo el pecado del que tú ya supuestamente te has arrepentido. No se puede, ni tampoco se debe de hacer esto. Déjame ver acá, ya moví esto. Ok, regresamos de nuevo. Ok. Mateo 28. Ok, voy a ir ahí, hermano. Hermano Benigno. Voy a ir a Mateo 28, a ver si es cierto lo que usted me dice. El verso, leamos desde el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19, yo pienso que este es el que está citando, ¿no? Verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, para nuestro hermano, déjeme ver, Benigno, aquí pareciera de que ellos no creían y primero se bautizaban y después a lo mejor creían. Vea lo que dice el texto, lo voy a leer nuevamente. Por tanto, id y haced discípulos. No sé si entiende esa palabra, hermano. Hacer discípulos. Discípulo, el ser discípulo implica enseñanza, hermano. Si usted es discípulo, tiene que tener un maestro. El maestro tiene que enseñar. Esto implica enseñanza, predicación de la palabra de Dios, estudio de la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios para que alguien sea discípulo. Discípulo. La palabra discípulo, en el término original, la palabra matetes, uno que sigue las pisadas de su maestro, que camina donde el maestro camina, que habla como el maestro habla, que sigue al maestro en todas las áreas. Eso es discípulo. Entonces, aquí habla de personas creyentes, discípulos, ir y hacer discípulos, bautizándoles. ¿A quienes? A los que hayan creído al mensaje. No sé si lo leyó bien, le invito, hermano, a leerlo nuevamente, ¿verdad? Ok, si alguno yo creo que sí está en una condición muy difícil usted, hermano Benigno. Ah, así, así, alguien que se bautiza ya no peca. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Pues pecaron. Entonces yo no digo que no peca más, sino que no debe de hacerlo. Yo no sé si me he explicado bien y si no lo he hecho, pues vuelvo a recalcar. El que ha sido, por ejemplo, si alguien viene y se arrepiente, ¿cómo va a seguir en el mismo pecado? No se puede, entonces no se ha arrepentido. No se ha arrepentido. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Veámoslo de un término quizás muy común para poder entenderlo. Y se lo voy a poner de esta manera. Usted va manejando o caminando hacia una dirección, pero luego usted se arrepiente de ir a esa dirección y cambia de rumbo, cambia de dirección. Esto es arrepentirse, hermano. Ya no quiero ir por acá, tomo otro camino, ya no sigue por ese mismo camino. Es de la misma manera, es lo que la palabra nos está enseñando. Si usted se arrepintió, pues ya no va a querer hacer lo mismo. Si sigue haciendo lo mismo, no se ha arrepentido. Bueno, vamos a ver lo que dicen acá nuestros hermanos. Ponen una cita bíblica. Pues vamos a la cita bíblica. Déjame ver qué es. 19. Ok, déjeme ver acá. Necesito ver esto. A ver, por acá tenemos.
hay una cita acá que vamos a conocer. Ok. Sí. Me lo ponía una cita bíblica. Sí, para la cita que dice nuestro hermano es Levíticos 19:29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldición. Esto es lo que dice acá, ¿verdad? El texto que nuestro hermano cita. Entonces, también la palabra del Señor, nosotros encontramos acá, ¿verdad? Si dice que si una mujer va en el campo y un hombre la comienza a violar, forzar, y esta no da voces, no grita, sino que dice, bueno, está bien, me encanta, me gusta lo que estás haciendo y tranquilo. O sea, está consciente de lo que dice, lo que están haciendo. Dice que ella debe ser sacada a la puerta de la casa de los padres y los hombres de la ciudad deben de apedrearla, referente a la fornicación. Ok, continuamos entonces. Estábamos leyendo Hechos 16, 27 y 30, al verso 33. Desde el momento que recibimos a Cristo, nos unimos a Él, por el cual, por el hecho que Él viene a vivir en nuestros corazones. Recordemos lo que pasó en el Edén. Adán lo sacó de su corazón y por eso murió. Nosotros a través de recibirlo, lo volvemos a meter o recibir a Cristo en nuestro corazón. El bautismo, por eso, es un acto público de fe, donde le decimos al mundo que somos creyentes en Cristo Jesús y que reconocemos lo que Él hizo en la cruz por la humanidad. El orden bíblico para la persona es primero creer y luego bautizarse. Para la iglesia es primero hacer discípulos y luego bautizarlos. O sea, esto implica enseñanza. Vamos a ver si hay más. Oh, sí. ¿Verdad? El católico trata de justificar el bautismo de los niños y pone como ejemplo, ¿verdad? Al que guardaba o el carcelero de Filipo, que se bautizó él con su familia. Entonces dice, no, es que en la familia tienen que haber niños. No en todas las familias tienen que haber niños. Hay familias enteras que todos son adultos ya. Entonces es ilógico decir, no, es que aquí tenía que haber niños porque en toda familia hay niños. No en toda familia hay niños. Así que por supuesto, no encontramos en la Biblia un registro de que los apóstoles hayan bautizado a los niños porque no es bíblico hacerlo. Así es que considero de que es un error, ¿verdad? Del señor Tora, no sé cómo le dicen. Ok, continuamos. Y aquí vamos a ir dando por finalizado. Ya tenemos 2 horas, creo ya, desde este tiempo. Entonces, ¿qué requisitos para poder ser bautizados? ¿Cuáles son los requisitos? Claro, primero discípulo y después se bautiza. Primero creer y después ser bautizado. Ok, así es, hermano, esta palabra no se puede usar. Ok, damos la bienvenida a nuestro hermano Donay. Ok, continuamos. Ya para dar por finalizado a esto, requisitos para el bautismo. Creer de todo corazón. Creer de todo corazón. Regresamos a Hechos.
Vamos a ver acá. Y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas y le dijo al eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Señor, Hijo de Dios. Dios bendiga a los hermanos que vienen agregándose al video. Nuestra hermana Teresa Oliva, Dios le bendiga. Nuestra hermana Minta Solís, bendiciones para nuestra hermana. Creer de todo corazón. Marcos capítulo 16, verso 16 también lo enseña, ¿verdad? Mas el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué requisitos hay para ser bautizado? Creer de todo corazón. Segundo requisito, arrepentimiento. Vamos a ver acá, Mateo. Mateo capítulo 3, verso 2, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El verso 2 de Mateo. Hechos, capítulo 2, y vamos a leer el verso 37 y 38. Dice la palabra del Señor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el otro requisito? Conversión. Creer de todo corazón primero. Arrepentimiento. Conversión. Hechos capítulo 3, verso 19, dice la palabra del Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ok, ahí están, ¿verdad? Respuesta de los hermanos, apartarse de las cosas del mundo, cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, ¿para quiénes es el bautismo? Para los que se han arrepentido, para los que han sido perdonados, los que han creído de todo corazón, se han arrepentido y hay una conversión en su vida, han nacido de nuevo. Estas personas están aptas para el bautismo. Llegamos hasta acá, luego vamos a continuar, hermanos, con la otra parte, ¿verdad?, de estos temas que tenemos. Y vamos a estar hablando, ¿verdad?, acerca de la salvación, porque esto es importante también, ya que es necesario entenderlo. Marcial Vázquez dice, muy buena doctrina. Muchas iglesias no cumplen con los requisitos bíblicos. La Biblia la tenemos, ¿verdad?, para obedecerla, aplicarla a nuestras vidas y obedecer la palabra. Así es que muchas gracias a todos los hermanos que de una u otra manera han participado en sus comentarios, compartiendo el video. Muchas gracias, hermanos, a todos los hermanos que han comentado. Gracias, de verdad. Es un privilegio para mí poder, ¿verdad?, enseñar la palabra y dirigirme hacia ustedes. Para mí es un privilegio. Muchas gracias y no se me desconecte, antes oremos todos. Yo quiero que todos oremos unos por los otros. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por esta bendición que nos ha concedido, Padre Santo, de estudiar su palabra. Gracias, Padre bendito. Bendícenos cada día más, Señor, a cada uno de los hermanos, tanto los hermanos de la iglesia, Padre, acá, Señor, bendíceles a todos, guárdeles, cuídeles, provee, Padre, todo lo que se necesite, Padre, en el hogar. Bendice a nuestros hermanos, como nuestros hermanos de todo el mundo. Bendice sus vidas, provee, Padre, guarda a sus hijos, cuídeles, Señor amado, en el nombre de Jesús. Hablo, Padre, Dios amado, oro por la iglesia local y por esa iglesia, Padre, Señor, de cualquier parte del mundo que se une, Señor amado, a estos estudios. Bendice sus vidas de una manera poderosa, Padre Santo. Bendíceles grandemente. Ayúdenos cada día a tener amor por su palabra, a estudiar su palabra, a guardar su palabra, a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pido, Padre Celestial. Se lo suplico, Señor, ayúdenos a todos en el nombre de Jesús. Pido por todos los amigos, bendice sus vidas, sálvales, Padre. Oh Dios, que a través de esta palabra haga obras en su vida. Lo pido en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre, por esta bendición. Bendícenos. Estamos en sus manos, Señor amado. Cada uno de nosotros. Ayúdenos a todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga a todos, amados hermanos y amigos. Ha sido un privilegio de estar en este estudio de la palabra del Señor. Será hasta pronto. Dios nos bendiga.